Había una vez, en una pequeña ciudad costera de España, donde el mar Mediterráneo besaba las playas doradas cada mañana, dos hermanas que compartían el mismo techo pero vivían en mundos completamente diferentes. Sus nombres eran Estrella y Cielo, nombres que sus padres les dieron con la esperanza de que brillaran juntas en el cielo de la vida. Pero como suele suceder en las historias de la humanidad, no siempre los nombres definen nuestro destino. Estrella era la mayor. Desde niña, había sido diferente. No porque fuera más inteligente o más hermosa, sino porque llevaba en su corazón algo que pocas personas poseen, una bondad genuina que no esperaba nada a cambio. Cada mañana se levantaba antes del amanecer para ayudar en el pequeño negocio familiar, una panadería que olía a pan recién horneado y a sueños cumplidos. Sus manos, aunque delicadas, conocían el trabajo duro. Amasaba la masa con dedicación, atendía a los clientes con una sonrisa sincera, y nunca, jamás, se quejaba de su suerte. Para Estrella, la felicidad no estaba en tener más, sino en dar más. Cielo, por otro lado, era 3 años menor. Y desde que tuvo uso de razón, vivió bajo la sombra de su hermana. No porque Estrella fuera mejor, sino porque Cielo así lo sentía. Veía cómo los vecinos elogiaban a Estrella, cómo los clientes pedían por ella, cómo sus padres, antes de morir, la miraban con orgullo. Y eso, lentamente, fue plantando una semilla oscura en su corazón, la envidia. Esa envidia que no nace de la maldad, sino de la inseguridad. Esa envidia que susurra en la mente, ¿por qué ella y no yo? Con el tiempo, las hermanas heredaron el negocio. Estrella lo convirtió en algo más grande. Con esfuerzo, honestidad y visión, expandió la panadería y abrió una pequeña cafetería junto al mar. La gente venía no solo por el café, sino por la calidez de Estrella, por esa luz que irradiaba. Cielo también trabajaba allí, pero su corazón no estaba en paz. Cada éxito de Estrella era como una puñalada para ella. Cada elogio, una herida. Y así, sin darse cuenta, Cielo comenzó a alejarse de la felicidad y a acercarse a la oscuridad. Todo cambió una tarde de primavera, cuando un hombre regresó a la ciudad. Su nombre era Bruno. Era hijo de uno de los empresarios más exitosos de la región, un hombre que había construido su fortuna con inteligencia y trabajo. Bruno había estudiado en el extranjero, había conocido el mundo, pero siempre supo que su lugar estaba aquí, junto al mar de su infancia. Regresó con la intención de ayudar a su padre en los negocios, pero también con el corazón abierto, buscando algo más que dinero y éxito, buscaba autenticidad. La primera vez que Bruno entró a la cafetería de Estrella, algo en él se detuvo. No fue solo la belleza del lugar, ni el aroma del café recién hecho. Fue ella. Estrella estaba detrás del mostrador, riendo con una clienta anciana, escuchándola con atención como si fuera la persona más importante del mundo. Bruno se quedó observándola, fascinado. Había conocido a muchas mujeres en su vida, mujeres sofisticadas, exitosas, hermosas. Pero ninguna tenía lo que Estrella poseía, esa luz interior que no se puede fingir. Desde ese día, Bruno comenzó a visitar la cafetería cada mañana. Al principio, Estrella no notó sus intenciones. Para ella, Bruno era simplemente otro cliente. Pero Bruno era persistente. La saludaba con respeto, la escuchaba cuando hablaba, y poco a poco, comenzaron a surgir conversaciones más profundas. Hablaban de sueños, de miedos, de la vida. Y en esas conversaciones, algo hermoso comenzó a florecer entre ellos, una conexión genuina. Cielo observaba todo desde la distancia. Y con cada visita de Bruno, con cada sonrisa que él le dedicaba a Estrella, la envidia en su corazón crecía como una planta venenosa. Una noche, mientras estaba sola en la oficina de la cafetería, Cielo se dio cuenta de algo que la hizo temblar, tenía acceso a todo. A las cuentas, a los proveedores, a los registros financieros. Y una idea oscura, terrible, comenzó a tomar forma en su mente. Una idea que la avergonzaría toda su vida, pero que en ese momento, cegada por la envidia,
le pareció la única salida. Si Estrella fracasa, pensó Cielo, Bruno verá que no es tan perfecta. Entonces, tal vez, me vea a mí. Y así comenzó el plan más destructivo que una hermana podía tramar contra otra. Cielo empezó a manipular las facturas, a crear documentos falsos, a alterar los registros bancarios. Pequeños cambios al principio, casi imperceptibles. Un número aquí, una firma allá. Pero con el tiempo, esos pequeños engaños se convirtieron en una telaraña de mentiras que amenazaban con destruir todo lo que Estrella había construido con tanto esfuerzo. Estrella, por supuesto, no sabía nada. Seguía trabajando con la misma dedicación de siempre, confiando en su hermana, creyendo que estaban juntas en esto. Pero el universo tiene formas misteriosas de revelarnos la verdad. Y pronto, muy pronto, Estrella comenzaría a notar que algo no estaba bien. Los primeros signos fueron sutiles, casi invisibles. Un proveedor que llamaba preguntando por un pago que supuestamente ya estaba hecho. Una discrepancia en los libros contables que no tenía sentido. Estrella, con su naturaleza confiada, asumió que eran simples errores administrativos. Todos cometemos errores, se decía a sí misma mientras revisaba los documentos una y otra vez, tratando de encontrar dónde estaba la confusión. Pero los problemas comenzaron a multiplicarse. El banco la contactó informándole sobre transacciones irregulares. Algunos clientes corporativos empezaron a quejarse de facturas duplicadas que nunca habían solicitado. Y lo peor de todo, las autoridades fiscales enviaron una notificación formal indicando inconsistencias graves en sus declaraciones de impuestos. Estrella sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Ella, que siempre había sido meticulosa, honesta hasta el punto de la obsesión, ahora estaba siendo señalada como alguien que evadía impuestos y engañaba a sus proveedores. Las noches se volvieron interminables. Estrella pasaba horas y horas revisando cada documento, cada número, cada transacción. Sus ojos se enrojecían de tanto llorar, su cuerpo temblaba de agotamiento. No entendía qué estaba pasando. Era como si alguien hubiera entrado a su vida y hubiera manipulado todo desde las sombras. Y lo más doloroso era que no tenía a quien culpar, porque jamás sospechó de la única persona que tenía acceso completo a todo, su hermana Cielo. Bruno notó el cambio en Estrella de inmediato. La mujer radiante y llena de vida que había conocido ahora lucía pálida, demacrada, con ojeras profundas que contaban historias de noches sin dormir. Cuando le preguntaba qué sucedía, Estrella trataba de sonreír y decir que todo estaba bien, pero Bruno podía ver a través de esa máscara. Él no era tonto. Había crecido en el mundo de los negocios y reconocía las señales de alguien que estaba siendo atacado desde adentro. Estrella, le dijo una tarde mientras caminaban junto al mar, sé que algo grave está pasando. Y quiero ayudarte. Pero necesito que confíes en mí y me cuentes la verdad. Estrella se detuvo. Las olas rompían contra las rocas, y por un momento, pareció que iba a quebrarse también. Entonces, con lágrimas rodando por sus mejillas, le contó todo. Le habló de las facturas falsas, de las irregularidades bancarias, de la investigación fiscal que amenazaba con cerrar su negocio y arruinar su reputación para siempre. Bruno la escuchó en silencio, tomando su mano con firmeza, transmitiéndole la fuerza que ella ya no tenía. Vamos a resolver esto, le prometió. Pero necesito que me des acceso a todo. Documentos, registros, nombres de personas que tienen acceso a tu sistema. Algo aquí no cuadra, y voy a descubrir qué es. Mientras tanto, Cielo observaba cómo su plan funcionaba a la perfección. Veía a Estrella deteriorarse cada día, y una parte de ella sentía satisfacción. Ahora ella sabe lo que se siente ser invisible, pensaba. Pero había otra parte, una voz pequeña y persistente en el fondo de su conciencia, que le susurraba que lo que estaba haciendo estaba mal. Esa voz le recordaba las veces que Estrella había cuidado de ella cuando estaba enferma, las noches en que su hermana había compartido su comida aunque ella misma tuviera hambre. Los abrazos sinceros después de sus fracasos amorosos.
Cielo trataba de silenciar esa voz. Se convencía a sí misma de que Estrella tenía demasiado y ella muy poco. Que era justo que las cosas se equilibraran. Pero la verdad es que la envidia nunca trae paz. Cielo tampoco dormía bien. Tenía pesadillas donde sus padres la miraban con decepción, donde Estrella descubría la verdad y la odiaba para siempre. Pero ya había llegado demasiado lejos para detenerse. O eso creía. Bruno no perdió tiempo. Contrató a un equipo de auditores forenses, expertos en descubrir fraudes financieros. Les dio acceso completo a todos los registros de la cafetería, desde el día en que abrió hasta el presente. Y les pidió que buscaran patrones, inconsistencias, cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Los auditores trabajaron día y noche, y en menos de 2 semanas, encontraron algo extraordinario: todas las irregularidades habían sido creadas desde dentro. Alguien con acceso total al sistema había estado manipulando los registros de manera sistemática durante meses. Cuando Bruno recibió el informe preliminar, sintió una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque ahora tenían evidencia de que Estrella era inocente. Rabia porque alguien cercano a ella había sido capaz de traicionarla de esta manera. Los auditores habían rastreado la actividad hasta una computadora específica, con un usuario específico. Y ese usuario era Cielo. Bruno se enfrentó a una decisión difícil. ¿Debía contarle a Estrella inmediatamente? ¿O debía confrontar primero a Cielo y darle la oportunidad de confesar? Decidió hacer algo intermedio. Le mostró a Estrella parte de las evidencias, sin revelarle todavía quién era la responsable, solo para prepararla para lo que vendría. Estrella quedó en shock. ¿Alguien dentro de mi propio negocio me ha estado saboteando?, preguntó con voz quebrada. ¿Pero quién? ¿Por qué? Yo confío en todos los que trabajan conmigo. Los trato como familia. Bruno tomó sus manos y la miró directamente a los ojos. Estrella, necesito que te prepares. Lo que voy a decir te va a doler más de lo que puedas imaginar. Pero necesitas saber la verdad. Y entonces, con toda la delicadeza que pudo reunir, le mostró el nombre del usuario que había estado detrás de todo: Cielo. Estrella no dijo nada durante varios minutos. Simplemente se quedó mirando el documento, como si las letras fueran un idioma extranjero que no pudiera comprender. Su hermana. Su propia sangre. La persona con quien había compartido no solo un techo, sino recuerdos, risas, lágrimas. La persona a quien había protegido, cuidado, amado incondicionalmente. Esa persona había tratado de destruirla. No puede ser, susurró finalmente. Tiene que haber un error. Cielo, no, ella no haría esto. Pero los números no mienten. Los registros no mienten. Y en el fondo de su corazón, Estrella sabía que era verdad. Había visto las miradas de Cielo, había sentido la distancia creciente entre ellas, había notado la amargura que su hermana trataba de ocultar pero que se filtraba en cada palabra, en cada gesto. Esa noche, Estrella no durmió. Se quedó sentada junto a la ventana, mirando el mar, preguntándose dónde había fallado como hermana. ¿Qué había hecho para merecer esto? ¿Cómo había sido tan ciega para no ver el dolor de Cielo? Y lo más importante, ¿qué iba a hacer ahora? La confrontación era inevitable. Bruno le había aconsejado a Estrella que involucrara a las autoridades de inmediato, que presentara cargos formales contra Cielo por fraude y malversación. Tenían todas las pruebas necesarias para llevarla a juicio. Pero Estrella no podía hacerlo. No todavía. Necesitaba escuchar de los propios labios de su hermana por qué había hecho algo tan terrible. Necesitaba entender que había roto tanto su relación que Cielo había preferido destruirla antes que hablar con ella. Una tarde, cuando la cafetería había cerrado y el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, Estrella le pidió a Cielo que se quedara. Necesitamos hablar, le dijo con una voz que temblaba entre la tristeza y la determinación. Cielo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal.
Algo en el tono de Estrella le dijo que este no era un día más, que el castillo de mentiras que había construido estaba a punto de derrumbarse. Se sentaron frente a frente en una mesa junto a la ventana. El mar, testigo silencioso de tantas historias, parecía más oscuro esa tarde. Estrella puso los documentos sobre la mesa, los informes de auditoría, las pruebas de las transacciones falsificadas, los registros que mostraban claramente la manipulación sistemática. Cielo miró los papeles y sintió que todo su cuerpo se congelaba. El momento que había temido en secreto durante meses finalmente había llegado. ¿Por qué? Fue todo lo que Estrella pudo decir. Su voz no tenía rabia, solo un dolor profundo que cortaba más que cualquier grito. ¿Por qué me hiciste esto? Somos hermanas. Lo compartíamos todo. Si necesitabas algo, si querías algo, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué elegiste destruirme? Cielo mantuvo la cabeza baja, incapaz de mirar a su hermana a los ojos. Las lágrimas comenzaron a caer sobre la mesa, mezclándose con las sombras de la tarde. Y entonces, por primera vez en su vida, Cielo dijo la verdad completa y descarnada. Porque te odié, susurró. Te odié por ser todo lo que yo no podía ser. Desde que éramos niñas, siempre fuiste la buena, la trabajadora, la que todos amaban. Mamá y papá te miraban con orgullo, los vecinos hablaban de ti como si fueras un ángel. Y yo era solo la hermana de Estrella. La que vivía en tu sombra. Cuando Bruno apareció y vi cómo te miraba, algo en mí se rompió. Pensé que si te quitaba lo que tenías, si te hacía caer, entonces finalmente alguien me vería a mí. Pensé que él me vería. Estrella cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran libremente. El dolor que sentía era indescriptible. No era solo la traición, era el darse cuenta de que durante todos estos años, su hermana había estado sufriendo en silencio, envenenándose con resentimiento, y ella no lo había visto. Cielo, dijo finalmente, con una voz rota pero firme, yo nunca quise hacerte sentir menos. Nunca quise brillar más que tú. Simplemente hice lo mejor que pude con lo que tenía. Y si alguna vez te hice sentir invisible, lo siento. Lo siento de verdad. Pero lo que hiciste casi me destruye. Casi pierdo todo por lo que trabajé. Hay proveedores a los que les debo dinero por facturas que nunca pedí. Hay clientes que ya no confían en mí. Las autoridades fiscales todavía me investigan. ¿Tienes idea del daño que causaste? Cielo sollozaba sin control ahora, su cuerpo temblando con cada respiración. Lo sé. Lo sé y no puedo vivir con esto. Cada noche me despierto sintiendo que me ahogo. Veo tu rostro cansado, tus ojeras, y sé que soy yo quien te está matando lentamente. Quise detenerme tantas veces, pero ya había llegado tan lejos que no sabía cómo salir de esto. Pensé que si seguía, eventualmente encontraría la manera de arreglarlo sin que nadie se diera cuenta. Pero solo empeoraba todo. Hubo un largo silencio. Afuera, el mar seguía su ritmo eterno, ajeno al drama humano que se desarrollaba en esa pequeña cafetería. Estrella miró a su hermana, vio su sufrimiento genuino, y se enfrentó a la decisión más difícil de su vida. Bruno le había dicho que tenía todo el derecho de presentar cargos, de asegurarse de que Cielo pagara por lo que había hecho. Y legalmente, él tenía razón. Pero Estrella no podía ignorar algo más profundo, algo que había aprendido de sus padres antes de que murieran: el perdón no es para quien lo recibe, es para quien lo da. Porque el rencor, el odio, la venganza, solo envenenan a quien los carga. Voy a preguntarte algo una sola vez, dijo Estrella, mirando directamente a los ojos de su hermana. ¿Estás dispuesta a hacer lo correcto? ¿Estás dispuesta a ayudarme a arreglar este desastre, a enfrentar las consecuencias, a trabajar cada día de tu vida para reparar el daño que causaste? Cielo asintió desesperadamente. Sí. Haré lo que sea. Confesaré todo ante quien sea necesario. Trabajaré sin sueldo el tiempo que haga falta. Venderé lo que tenga para pagar lo que se deba.
Solo te pido que no me odies. No espero que me perdones ahora, sé que eso tomará tiempo, si es que algún día puedes hacerlo. Pero no quiero que me odies. Estrella se puso de pie y caminó hacia la ventana. Miró el mar, ese mar que había sido testigo de su infancia, de sus sueños, de su crecimiento. Y tomó una decisión que muchos considerarían locura, pero que para ella era la única manera de recuperar su paz. No voy a presentar cargos contra ti, dijo finalmente. Pero esto tiene condiciones. Vas a escribir una confesión completa de todo lo que hiciste. Vas a ayudarme a corregir cada documento falsificado, a contactar a cada proveedor, a aclarar todo ante las autoridades fiscales. Vas a trabajar conmigo para reconstruir la confianza que destruiste. Y vas a buscar ayuda profesional, porque esto no se trata solo de lo que me hiciste a mí, se trata de lo que te estás haciendo a ti misma. La envidia te está consumiendo, Cielo. Y si no la enfrentas ahora, te destruirá. Cielo corrió hacia su hermana y la abrazó, llorando como no había llorado en años. Estrella no respondió el abrazo de inmediato, porque el perdón no es instantáneo y la sanación toma tiempo. Pero después de unos segundos, puso sus brazos alrededor de su hermana, no porque todo estuviera bien, sino porque decidió que el amor era más fuerte que el odio. Y que la única manera de romper el ciclo de dolor era con compasión. Bruno observaba todo desde la puerta. Había llegado para apoyar a Estrella en lo que fuera que decidiera, y aunque una parte de él quería justicia legal contra Cielo, otra parte lo admiraba profundamente por la fortaleza que mostraba al elegir un camino más difícil pero más humano. Los siguientes meses fueron agotadores. Cielo cumplió su palabra. Confesó todo ante las autoridades, trabajó día y noche para corregir los registros y buscó ayuda terapéutica para enfrentar su envidia y su baja autoestima. Estrella, por su parte, tuvo que reconstruir su negocio casi desde cero, recuperar la confianza de sus clientes y proveedores y sanar las heridas emocionales que la traición le había dejado. La recuperación no fue rápida ni fácil, pero fue real. Estrella dedicó cada gramo de su energía a reconstruir lo que se había roto. Con la ayuda de Bruno y el testimonio honesto de Cielo ante las autoridades fiscales, logró demostrar que había sido víctima de sabotaje interno. Las investigaciones se cerraron a su favor y aunque tuvo que pagar algunas multas por irregularidades administrativas, su reputación como empresaria honesta quedó intacta. Más que intacta, fortalecida. Porque la gente de la ciudad vio cómo enfrentó la adversidad con dignidad y cómo eligió el perdón sobre la venganza. Bruno nunca se alejó de su lado. En los momentos más oscuros, cuando Estrella sentía que no podía más, él estaba ahí. No con palabras vacías o promesas imposibles, sino con presencia real. La ayudaba a revisar documentos hasta altas horas de la noche, la acompañaba a reuniones difíciles con proveedores y le recordaba constantemente que ella no estaba sola. Y en ese proceso, lo que había comenzado como admiración se transformó en un amor profundo y verdadero. Una tarde, mientras caminaban por la playa donde tantas conversaciones importantes habían ocurrido, Bruno se detuvo y tomó las manos de Estrella. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rosas, como si el universo mismo quisiera ser testigo de ese momento. Estrella, dijo con voz suave pero firme, he conocido a muchas personas en mi vida. He viajado por el mundo, he trabajado con gente exitosa y poderosa. Pero nunca, jamás, había conocido a alguien con tu fortaleza. No la fortaleza que viene de la ambición o del orgullo, sino la que nace de la bondad genuina. Me enamoré de ti desde el primer día que te vi, pero ahora te amo aún más porque he visto cómo enfrentas la oscuridad sin perder tu luz. Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado, si tú me lo permites. Estrella sintió que su corazón se llenaba de una calidez que no había sentido en meses. Lágrimas de felicidad rodaron por sus mejillas mientras asentía, incapaz de hablar por la emoción que la embargaba. Bruno la abrazó, y en ese abrazo había una promesa, de compañía, de apoyo incondicional, de un futuro construido juntos sobre cimientos de respeto y amor verdadero.
Se casaron 6 meses después, en una ceremonia sencilla pero hermosa junto al mar. Cielo estuvo presente, aunque se mantuvo en segundo plano, todavía cargando el peso de su culpa pero también comenzando a sanar. Había encontrado en la terapia un espacio para entender las raíces de su envidia, la comparación constante, la falta de amor propio, el creer que el valor de una persona se mide por el reconocimiento externo. Poco a poco, estaba aprendiendo que cada persona tiene su propio camino y su propio brillo, y que no es necesario apagar la luz de otros para poder brillar. Después de la boda, Estrella y Bruno trabajaron juntos para expandir el negocio. Pero esta vez, lo hicieron de manera diferente. Estrella aplicó todo lo que había aprendido durante la crisis, implementó sistemas de control más estrictos, contrató a un contador externo para auditorías regulares, y sobre todo, creó un ambiente de trabajo donde la comunicación abierta era fundamental. No quería que nadie más sintiera que tenía que sabotear a otros para ser visto o valorado. El negocio floreció más allá de sus expectativas. La cafetería se convirtió en un lugar de referencia no solo por su comida y café, sino por la historia de resiliencia y perdón que representaba. La gente venía no solo a consumir, sino a sentir esa energía especial que Estrella había logrado crear, un espacio donde los errores no te definían, donde el perdón era posible. Y donde la bondad no era vista como debilidad sino como la mayor fortaleza. Cielo, por su parte, siguió trabajando en la cafetería, pero en un rol diferente. Ya no tenía acceso a las finanzas, y al principio eso le dolió, porque era un recordatorio constante de su traición. Pero con el tiempo, aceptó que era una consecuencia justa de sus acciones. Se enfocó en atender a los clientes, en aprender de su hermana esa capacidad de conectar genuinamente con las personas. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a reconstruir no solo la relación con Estrella, sino consigo misma. Un año después de la boda, Cielo le pidió a Estrella que se reunieran después del trabajo. Había algo importante que quería decirle. Se sentaron en la misma mesa junto a la ventana donde había ocurrido la confrontación que cambió todo. He estado pensando mucho, comenzó Cielo, con una voz más madura y serena de la que tenía antes. He pensado en todo lo que pasó, en cómo casi destruyo tu vida por mi propia inseguridad. Y he llegado a una conclusión, necesito contarle mi historia a otros. Necesito advertirles sobre lo peligrosa que puede ser la envidia, cómo puede cegarte y hacerte daño a ti y a quienes amas. He estado escribiendo sobre mi experiencia, y quiero compartirla. No para justificarme, sino para que otros que puedan estar sintiendo lo mismo que yo sentí entiendan que hay otro camino. Estrella sonrió con lágrimas en los ojos. Esa era la hermana que siempre supo que existía bajo todas las capas de resentimiento y dolor. Me parece hermoso, respondió. Tu historia puede salvar a alguien de cometer los mismos errores. Puede enseñarles que la envidia no solo lastima a otros, sino que te destruye a ti primero. Y así fue como Cielo comenzó a compartir su testimonio. Primero en pequeños grupos de la comunidad, luego en redes sociales y eventualmente en charlas más grandes. No era fácil exponer su lado más oscuro, admitir públicamente lo que había hecho. Pero cada vez que veía a alguien en la audiencia sentir con comprensión, cada vez que recibía un mensaje de alguien agradeciéndole por ayudarle a reconocer su propia envidia antes de que fuera demasiado tarde, sabía que estaba convirtiendo su mayor error en algo con propósito. Años después, cuando Estrella y Bruno tuvieron su primer hijo, Cielo fue elegida como madrina. Ese día, mientras sostenía al bebé en sus brazos, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No la paz que viene de tener todo resuelto, sino la paz que nace de saber que, a pesar de haber caído en lo más profundo, había elegido levantarse, enfrentar sus errores y trabajar cada día para ser mejor. La historia de las dos hermanas se convirtió en leyenda en esa pequeña ciudad costera. La gente la contaba como una lección de vida, sobre cómo la envidia puede surgir incluso en los lazos más cercanos, sobre cómo el perdón no significa olvidar sino elegir no dejar que el dolor te defina.
y sobre cómo la verdadera fortaleza no está en la venganza sino en la compasión. Estrella nunca se arrepintió de su decisión de perdonar. ¿Fue difícil? Absolutamente. Hubo noches en que la rabia resurgía, momentos en que se preguntaba si había sido tonta por no buscar justicia legal. Pero cada vez que esos pensamientos aparecían, recordaba algo que su madre le había dicho cuando era niña: el rencor es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Lo único que logras es envenenarte a ti misma. Y tenía razón. Al elegir el perdón, Estrella no solo salvó a su hermana, se salvó a sí misma. Se salvó de convertirse en alguien amargado, de cargar con un odio que la habría consumido lentamente. En cambio, eligió la paz, y esa paz le permitió construir una vida llena de amor, éxito y propósito. La moraleja de esta historia es clara y poderosa: la envidia es un veneno silencioso que nos destruye desde adentro. Nos hace creer que la felicidad de otros nos quita la nuestra, cuando la verdad es que cada persona tiene su propio camino y su propio tiempo. Compararnos constantemente con otros solo nos roba la alegría del presente y nos ciega ante nuestras propias bendiciones. Pero esta historia también nos enseña algo igual de importante: nunca es demasiado tarde para cambiar. Cielo cometió errores terribles, lastimó profundamente a quien más debía cuidar. Pero cuando enfrentó la verdad y eligió el camino difícil de la honestidad y la reparación, encontró redención. No porque lo mereciera, sino porque tuvo el valor de intentarlo. Y finalmente, nos recuerda que el perdón no es debilidad. Perdonar a quien nos ha herido profundamente es uno de los actos más valientes que un ser humano puede realizar. No significa que confiemos ciegamente otra vez, ni que olvidemos lo sucedido. Significa que elegimos no dejar que el dolor del pasado dicte nuestro futuro. Significa que creemos en la capacidad humana de cambio, y que entendemos que todos, absolutamente todos, somos capaces tanto de caer como de levantarnos. Así que la próxima vez que sientas envidia de alguien, detente. Respira. Y recuerda que su éxito no es tu fracaso, que su luz no apaga la tuya, y que el único camino hacia la verdadera felicidad es celebrar el bien ajeno mientras trabajas en construir el tuyo propio. Porque al final del día, lo único que realmente importa no es cuánto tienes o cuánto logras, sino qué tipo de persona eres y cómo tratas a quienes te rodean. Esta es la historia de Estrella y Cielo. Dos hermanas que vivían bajo el mismo techo pero en mundos diferentes, hasta que la oscuridad las separó y el perdón las unió nuevamente. Que su historia te inspire a elegir siempre la luz sobre la oscuridad, la compasión sobre el rencor y el amor sobre el miedo. Porque esas elecciones, por difíciles que sean, son las que al final construyen una vida que vale la pena vivir.